Amigos, de regreso en Línea Directa, yo soy Stephen Álvarez. Estamos dialogando con el Contralor Electoral de Puerto Rico. Muy interesante el planteamiento, Manuel, para que la gente entienda el esquema un poco. Tú me dices que en dinero en efectivo yo puedo donar, ¿cuánto? ¿El máximo? Hasta $200 sin identificar el donante y hasta $2,600 identificando el donante. O sea, si yo doy 3,000, el candidato tiene que buscar un nombre para justificar los 400 por encima de los 2,600. Si quisiera hacerlo de manera ilegal, esa sería la manera. Buscar pero ese es el esquema que utilizaron, ¿verdad? De eso es lo que se plantea en el juicio. Y esa es una de las vulnerabilidades que tiene la ley. En la medida que el efectivo pueda seguir corriendo en el proceso de financiamiento de campaña, es una vulnerabilidad que tiene la ley definitivamente. En el debate de los gobernadores se planteó por varios de los candidatos eliminar los fondos privados y que sea una asignación de fondos públicos para correr el evento eleccionario. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, yo pienso que esa sería la mejor solución de todas, pero estoy consciente que la situación del Estado en este momento no es la mejor en términos económicos. En este momento el financiamiento de campaña en Puerto Rico cuesta, en esta elección se separaron 14 millones para el financiamiento de campaña. Solamente se financian las candidaturas de los candidatos a gobernador y los partidos políticos. De los 6 candidatos a la gobernación, los 2 candidatos independientes no aceptaron fondos públicos y los otros 4 partidos sí optaron por el financiamiento público. Hay 2 métodos de financiamiento público: el fondo especial y el fondo voluntario. En el fondo especial, el Estado te financia o te parea $1 por cada dólar que tú recaudas legalmente. En el caso del voluntario, te financian $4 por cada dólar de recaudo. Los 2 partidos pequeños, el Partido Independentista y el Partido del Pueblo Trabajador, optaron por el millón, por el voluntario, y los 2 partidos principales por el fondo especial. Y cómo funciona, es muy bueno porque eso viene con la otra idea que yo he estado circulando, es que el partido o el candidato a gobernador, el comité de candidato a gobernador, depositan en el Departamento de Hacienda el dinero, el Estado le parea y los cheques de los suplidores salen del Departamento de Hacienda. Directo al suplidor. No, ese dinero no se pasa al partido. Okay. El dinero que se deposita ahí se convierte en fondos públicos. Entonces, los partidos emiten una factura o unos planes de medios, por ejemplo, si es publicidad, y se van entonces haciendo unos pagos que ellos le hacen a sus suplidores. Nosotros estamos proponiendo que si no hay financiamiento público total, otra alternativa que se puede atender es crear cuentas públicas. Y cuando hablo de cuentas públicas, no es financiamiento público, sino que de la misma manera que ahora se deposita en el Departamento de Hacienda por los candidatos a gobernador, todos los candidatos depositen en un ente, sea el Departamento de Hacienda, sea el Banco de Fomento, o sea una entidad bancaria que la misma oficina escoja por medio de unas propuestas que ellas puedan hacer, para nosotros poder ver el dinero que entra y sale de esas cuentas, poder tener acceso, como tenemos acceso hoy mismo, ahora mismo yo puedo ir a la oficina, entrar al sistema PRIFAT de Hacienda y ver cómo se está gastando el financiamiento público. En el resto de los candidatos tengo que esperar que pase el trimestre para solicitarle los estados de cuenta. No es lo mismo. El financiamiento público sería lo mejor. No tiene que ser el mismo financiamiento que tienen ahora cuando ellos lo recaudan. Hay que tomar en consideración que en Puerto Rico tenemos un sistema de 2 partidos grandes y 2 partidos pequeños. Entonces tenemos que medir cómo es que se va a hacer ese financiamiento público, si va a ser a base de apoyo electoral, como en otros lugares es, o va a ser a base de que sean todos por igual. Si fuera todos por igual, tendrían la situación que, por ejemplo, hay un distrito representativo donde el PNP y el PPD sacan 14,000 votos, su candidato a representante, y el candidato a representante del Partido Independentista saca 300 votos. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. O sea, no se puede ser injusto con la teoría de que hay que ser igual para todo el mundo, puede ser injusto si no se toma en consideración el apoyo electoral también. Okay. A mí siempre esto me crea mucha duda. ¿Cuál es la justificación o cómo se legitimiza el que la ley permita dar un donativo y la persona no se tenga que identificar? La única razón es que los legisladores hacen las leyes y el gobernador las firma. Y de manera que eso puede convenir a cualquier partido. Pero cuando tú hablas con un legislador o con un alcalde de un pueblo pequeño, te hablan de que ellos recaudan su dinero en cantidades pequeñas, en actividades en rifas, en actividades donde venden bizcochos, donde venden comida, taquillas pequeñas. Por eso yo estoy diciendo que si no se elimina totalmente el efectivo, se pueden dejar
unos topes pequeños para que en estos casos de distritos representativos de áreas de alto nivel, de bajo nivel de ingresos, de alcaldías pequeñas, porque en Puerto Rico tenemos algunos municipios que las campañas se hacen con $50,000, Vieques, Culebra, Maricao, Las Marías, Florida. O sea que tenemos que tomar todo eso en consideración. No se puede hacer una regla para todo el mundo, porque entonces los legisladores, pensando en esas campañas reducidas y pequeñas, hacen la regla que el efectivo no tenga un tope. Entonces las campañas grandes, las campañas de los aspirantes a gobernador, las campañas de los que aspiran a presidir los cuerpos legislativos, las campañas de las alcaldías de ciudades principales, recaudan cantidades de dinero extraordinarias. Por ejemplo, yo tengo candidatos en la oficina que han informado que todos sus ingresos, absolutamente todos sus ingresos de campaña, fueron en donativos de menos de 200 sin identificar y no atado a ninguna actividad de recaudación de fondos. Sospechoso. Para que tengas una idea. En la medida que ese espacio se provee, La ley lo provee. la ley lo permite. Es vaga en ese sentido. Claro. Es una ley que permite, Antes ¿verdad? era Que más, se pueda. Manuel, antes era, o siempre ha sido 200. Antes era $50. Se subió. Se subió. Antes era $50, lo que tú no tenías que informar el donante, la cantidad, hasta luego de 50 tenías que informar quién te Con donaba. esa justificación que nos acaba de decir, que había entonces pueblos que Bueno, yo creo que en ese momento lo que hicieron fue que como se aumentó el donativo de 1,000 a 2,500, Sí, ok. pues se asumió que entonces tenía que aumentar el donativo ese sin identificar de 50 a $200. Esa fue lo que pasó por la cabeza de los legisladores en ese momento. ¿Y cómo se reporta, por ejemplo, lo que recogen en la luz, en las latas y eso? Se reportan donativos sin identificar. Ese método de recaudo cada vez se usa menos. En algunos momentos se usaba era bastante común que en un maratón, por ejemplo, en todas las luces de Puerto Rico hubiese una lata de esa, pero ya eso no se utiliza tanto. Sí, verdad, su oficina ha sido enfática y usted lo ha planteado, que el problema es en el efectivo. ¿Entiende usted a qué se debe la falta de expresión de nuestros legisladores? ¿A que en efecto les beneficia? Bueno, en la medida que la ley es flexible, pues los legisladores pueden radicar sus informes con flexibilidad. Okay. Pero yo lo que entiendo, y es mi consejo, que ellos tienen que mirar esto bien, porque al final del camino ellos son los que se afectan. Aquí pueden estar, por ejemplo, candidatos que recogieron su dinero legalmente, pero recibieron donativos de esta persona, afectándose por otros que no lo hicieron legalmente. Claro. Así que yo entiendo que en la medida que la regla es igual para todo el mundo, debe ajustarse. Una investigación desde la Oficina del Contralor, ¿cuánto tiempo puede durar en su resolución o emitir una determinación? Depende mucho del acceso que tengamos a la información, de que las personas que necesitamos su testimonio no se nieguen a testificar y tengamos que ir al tribunal. Hemos tenido en algunos casos que ir al tribunal. Pero tienen la fuerza en ley, ¿verdad? Tenemos la fuerza en ley para ir al tribunal nosotros mismos sin intervención del Departamento de Justicia. ¿Y ahora mismo hay alguna investigación en proceso? Digo, si puede decirlo, para alguno de los candidatos a gobernador, ahora mismo. Bueno, nosotros estamos por concluir ya una investigación que se ha venido hablando en el pasado año sobre el doctor Rosselló, pero está ya por concluir. Que hablan del dinero en efectivo. Exacto, y de que tengo máquinas. que decir que la campaña del doctor Rosselló ha sido muy cooperadora en el proceso, han ido contestando los señalamientos y estamos ya en la última etapa de ese proceso. Esperamos que pronto podamos concluirla y darle a la publicidad el resultado. Ahorita menciono lo del asunto de la agencia de publicidad que estaban financiando. Quiere decir que ahora se acabó el FIAU. Ahora es prepago. No, pero no solamente es prepago. Si alguna de esas agencias de publicidad financia una campaña, primero la multa que reciben es 5 veces el financiamiento que hagan y podemos pedir nosotros la desertificación como corporación de esa agencia de publicidad del Departamento de Estado. O sea que la ley es bien rígida en cuanto a lo que es el financiamiento de las campañas políticas, porque cuando se evaluó esta ley en el 2011, lo que estaba en discusión era precisamente este financiamiento que se hacía, que era millonario. No estamos hablando de 200 o 300 mil dólares, eran financiamientos millonarios que se hacían, que tú observabas los informes de ingresos, no veías ingresos de esos candidatos, pero aparecían con anuncios todas las noches. Eso se eliminó. Ahora usted tiene que levantar su dinero, si optó por el fondo especial, depositarlo en el fondo especial y de ahí entonces hacer gastos. ¿Qué pasa si un grupo de personas se une para financiar la campaña de un candidato?
sin que el candidato aporte nada, sino nos unimos ella y yo y decidimos aportar Sin nuestro relación, dinero sí. para poner un anuncio de tal candidato en un medio. Eso hay que reportarlo En el también. año 2010, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomó una determinación que se llama Citizens United versus FEC, que no voy a hacer el cuento completo del caso, pero la determinación que tomó el Tribunal Supremo es que le dio el mismo estatus al individuo, al ciudadano, le dio a las corporaciones, a las uniones, a las cooperativas, a los colegios, ese mismo estatus de que pueden pronunciarse, expresarse electoralmente. Pero en Puerto Rico, esa expresión tiene que ser separada totalmente del candidato, como es en Estados Unidos, que tiene que haber una separación total. No puede haber la misma agencia de publicidad, no puede haber el mismo broker de anuncios, no puede tener el mismo tesorero, el mismo subtesorero, no pueden tener el mismo director de campaña si tuviesen director de campaña. Tiene que radicar en la oficina su comité, abrir su comité en la oficina, informarnos quiénes son los funcionarios, informarle a la oficina de dónde surge ese dinero. Y entonces pueden hacer anuncios separados de ese candidato, a favor o en contra de candidatos o de fórmulas de estatus, si fuera el estatus que se estaba discutiendo o cualquier otro tipo de referéndum. Pueden hacer ese gasto sin límite, pero tiene que ser separado de la relación con el candidato. Si nosotros encontráramos que hay relación, le imputamos ese ingreso y ese gasto a la campaña. Y si, por ejemplo, fueran candidatos a la gobernación, los candidatos a la gobernación tienen un límite de 10 millones de gastos. Así que si esa cantidad de dinero se la adjudicara y se pasaran de ese límite, pues entonces... ¿Ha ocurrido esto en Puerto Rico? Le iba a preguntar por el anuncio que publicaron para la alcaldesa de San Juan, una organización sindical, en 30 segundos que nos queda. Sí, la SPT radicó su comité en la oficina, han estado orientados. En la elección pasada lo hicieron, en esta lo están haciendo y lo están haciendo legalmente. Después que se registren y cumplan con los informes, no hay ningún problema. Informes de dónde sale el dinero, no hay problema. Gracias, Steve. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Amigos, no se retiren. Cuando regresemos vamos a estar hablando con el candidato a comisionado residente en Washington por el Partido Independentista Puertorriqueño, Hugo Rodríguez. Regresamos en breve.